Dios los bendiga, hermanos amados, tengan ustedes muy buenos días. Los queremos bendecir desde este lugar, queremos llegar hasta sus familias, hasta sus hogares, a través de este medio que nos ha estado bendiciendo y nos ha estado tal vez haciendo un acercamiento entre nosotros, entre usted, su familia, pero especialmente queremos y deseamos de verdad que la palabra del Señor pueda hallar esa cabida, pueda hallar ese centro en su vida, porque estamos seguros todos nosotros que si la palabra del Señor tiene un lugar en nuestras vidas, un lugar en nuestra familia, pues definitivamente vamos a poder nosotros avanzar conforme al propósito, al plan que Dios ha tenido. Así que el día de hoy le damos la más cordial bienvenida y deseo de verdad con todo mi espíritu y deseo también con todo mi corazón que el Señor lo pueda guardar, el Señor lo pueda bendecir, Él pueda cumplir el plan y el propósito con el cual todos nosotros hemos sido creados en esta tierra. Así que sea bienvenido, le mando un abrazo, le mando un saludo hasta su hogar, deseando de verdad que aquel que ha estado un poco debilitado físicamente quizás pueda ser fortalecido, aquel que ha sido afectado por una enfermedad, por la pandemia, Dios pueda estar trabajando y operando. Mire, no se olvide que Dios cumple un propósito, cumple un plan. El Señor dice que no retarda su promesa. El Señor lo que empieza, Él lo termina definitivamente. Y en base a esa palabra a la cual nos anclamos el día de hoy, creemos que lo que Dios ha empezado, pues Él lo va a terminar con todos y cada uno de nosotros. Así que déjeme decirle que hay un plan mayúsculo, hay un plan mayor sobre nuestras vidas. Hay un poder superior, hay un poder más grande del que nosotros a veces nos imaginamos. Mire, hoy el mundo entero está fijándose en algo microscópico, cuando Dios, que es el Todopoderoso, siempre ha estado queriéndose revelar, mostrar. Ha estado Dios ahí cerca nuestro para poder hacer la intervención sobre nuestras vidas. Yo desde este lugar lo que hago es animar, bendecir su vida y de verdad desear con todo mi corazón que el pronto socorro, que el pronto auxilio pueda llegar hasta donde usted se encuentra, la mano del Todopoderoso pueda estar sobre su vida, su salud, su familia, usted, su alma, su espíritu y su cuerpo sea guardado, como dice la Biblia, irreprensiblemente. Que Dios nos dé el poder, que Dios nos dé la autoridad, que Dios nos dé la confianza para poder estar caminando bajo la promesa de la palabra del Señor. Yo le animo a que usted se cubra bajo las alas del Todopoderoso, bajo la sombra del Altísimo. Y eso lo que trae en nosotros es definitivamente sanidad, lo que trae es fortaleza, lo que trae es ánimo, lo que trae es aliento, lo que trae es definitivamente una vida cargada de fe. Y es lo que necesitamos, una vida cargada del Espíritu. Una vida cargada de fe. Debemos nutrirnos del Espíritu de Dios, nutrirnos de la buena palabra del Señor, que levante nuestras fortalezas espirituales para que podamos encarar y enfrentar todo lo que se viene seguramente en estos días, estos meses, hasta que Dios nos pueda librar de todo este mal, de toda esta peste, esta plaga, y nosotros podamos terminar, como dice la Biblia, estar firmes. Y habiendo acabado todo, dice que continuemos en esa firmeza. Bueno, el día de hoy quiero hablarle justamente de ese punto porque es necesario que todos nosotros vayamos a atender, vayamos a comprender que no basta solamente con haber leído la palabra. Mire, siempre le digo no basta, ¿verdad? Porque hay algo más que se tiene que alcanzar. Hace unos días atrás le compartía sobre hay algo más, ¿verdad? Hay algo más adentro, hay algo más que podemos hacer. Siempre en el Señor no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos en el nivel el que nosotros habíamos alcanzado. No podemos quedarnos, porque así como dice la vida del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que dice que va en aumento, así como en la madrugada es un poco tenue y luego va hasta que el día es pleno, ¿verdad? Un sol radiante y todo queda iluminado. Es algo progresivo que avanza.
De la misma manera, la revelación es progresiva y nuestro crecimiento debería ser progresivo, no debería de ninguna manera nuestra vida detenerse por ninguna causa. El día en que nosotros nos estancamos, nos detenemos, nos empezamos a aislar de Dios, ahí cometemos ya equivocaciones porque definitivamente nos desconectamos de la fuente que es Dios. Entonces le dije que no basta con lo que hemos conocido, no basta con lo que hemos aprendido, siempre hay algo nuevo que conocer y descubrir. La misma palabra en los evangelios dice: si se escribirían todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, los libros no cabrían en esta tierra. Será una hipérbole, lo que usted quiera, pero eso me da a mí entender cosas bien importantes. Que si usted no decide avanzar, no decide dar un paso más, un esfuerzo más, ¿verdad? Pues definitivamente uno se estanca, y el estancamiento es un terreno demasiado peligroso para nosotros. Así que yo le animo a que usted se acerque un poco más. Nunca usted dijo o le dijeron, por favor, orámelo porque estás más cerca de Dios, ¿verdad? Esos son términos a veces muy comunes, ¿verdad? Por favor, usted hermano, usted pastor, óремelo porque usted está más cerca de Dios. Entonces, como que la gente sabe la cercanía que nosotros podemos tener para con Dios. La gente sabe la cercanía que uno puede llegar a desarrollar, la intimidad. Es como cuando uno se encuentra con un amigo, ¿verdad? A él es mi amigo, ¿verdad? Pero él es mi conocido, o a él lo conozco de vista. Son diferentes niveles de acercamiento a una persona, por ejemplo, ¿verdad? Él es mi amigo, uno se abraza, se da un fuerte abrazo, hasta un beso de amistad se da. Otros solamente se dan la mano y otros de lejos se saludan. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Son niveles de acercamiento. Pero yo le aseguro que a veces con Dios nosotros no hemos considerado esos niveles de acercamiento. Hemos pensado que sencillamente leer la Biblia, asistir de vez en cuando a la iglesia cuando lo podíamos hacer, de vez en cuando una oración, eso nos habilitaba un acercamiento. Mire, la Biblia habla cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él estaba crucificado, ¿verdad? Y era un sinónimo de los brazos abiertos en el monte, diciendo: acérquense, yo los espero, acérquense. Esa era una de los mensajes que Dios tenía a través de Jesucristo. Acérquense, porque Él se convirtió en la puerta para acercarnos a Dios Padre. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió a la montaña, el Padre dijo que nadie se acerque, porque los requisitos eran definitivamente mucho más, no le digo diferentes, sino eran requisitos impresionantes, ¿verdad? Una vida intachable delante del Señor. No había un intermediario entre el Padre y los hombres, porque la Biblia dice que cualquiera que se acercaba al monte iba a morirse. O sea, no podía haber un acercamiento como ahora nosotros podemos disfrutar, como ahora nosotros podemos tener. El hombre hace un distanciamiento con Dios, desgraciadamente, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de no hacer lo que Dios dice que nosotros vayamos a hacer. El mundo está como está, no porque Dios ha perdido el control, no porque Dios ha perdido las fuerzas, no porque Dios está interesado en otras cosas, sino sencillamente porque el hombre ha hecho una separación, se ha alejado de Dios, y eso es impresionante, porque el pecado es lo que causa la barrera entre Dios y el hombre. Usted puede haber ido a la iglesia, puede acercarse a la palabra, puede estar haciendo oraciones, pero si usted no deja el pecado, usted continúa alejado de Dios, porque lo que nos aparta de Dios es, desgraciadamente le digo, el pecado, y no arreglar ese pecado, no proceder a un arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad y un cambio de conducta, y también es un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento tiene tres formas, tres fases. Es un cambio de mente, es un cambio de conducta y es un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Cuando muchas veces a nosotros nos han enseñado que arrepentimiento solamente es que la gente vaya el domingo a golpearse el pecho a la iglesia y ahí se acabó todo. No. Arrepentimiento conlleva muchas veces lágrimas. Arrepentimiento conlleva, les repito, un cambio de mentalidad. Arrepentimiento lleva un cambio de actitud y un cambio de dirección. Es cambiarla, eso es arrepentimiento. Entonces le vuelvo a decir, cuando el hombre vivía en el Edén
plácidamente. Hermano, ahí vivía Adán y Eva de la manera más gloriosa que uno se puede imaginar, porque Dios había diseñado ese lugar para que el hombre viva feliz. Ahí estaba Adán y Eva de la mejor manera. Dice la Biblia que cuando Adán trabajaba, la tierra le devolvía las fuerzas. O sea que en vez de que el hombre llegue cansado a la casa, llegaba con más fuerza, llegaba potencializado, llegaba el hombre. O sea que el trabajo le devolvía las fuerzas. Usted se da cuenta ahora, los trabajos nos quitan las fuerzas, nos quitan los años, la juventud, la salud, nos quitan todo, y cuando ya estamos acabados nos despiden con una renta miserable. Pero en el Edén no era así. O sea que el plan de Dios para el hombre, para el ser humano, era tener cercanía con Dios. No solamente era salvarlo, ¿verdad? Que eso viene posteriormente, sino que el plan de Dios era vivir en cercanía con su amada creación, con el hombre. Por eso es que crea él el Edén. Dice la Biblia que habían 4 ríos que lo bañaban. El hombre no necesitaba de cobertores, porque dice que la cobertura de él era Dios. Dios dice que bajaba en lo fresco de la tarde a hablarle a Adán, a hablarle a Eva y a decirles cómo han estado ustedes, qué es lo que están haciendo. A ver, cuéntenme qué es lo que hicieron. Adán, ¿qué hiciste? O sea que a Dios le gustaba la cercanía. Tanto así que Adán era un ser de luz, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesucristo decía, vosotros sois la luz, ustedes son la luz. Adán era un ser de luz que vivía en medio del Edén. Pero más allá, esa luz la adquiría Adán por la cercanía con la que se encontraba con Dios. Por eso, mire, cuando uno se aleja de Dios, la luz, por así decir, se empieza a apagar, se empieza a atenuar. La luz del gozo, la luz de la alegría, la luz del amor, la luz de la misericordia se empieza a apagar, y la gente se va volviendo cada vez más renegona, más tensionada, más estresada, más debilitada, se enferma, cae. Entonces, dése cuenta los riesgos que la gente corre cuando la gente se aleja, se aparta de Dios. Entonces le vuelvo a repetir, lo que Dios quería desde un inicio era que el hombre pueda vivir en la cercanía de Dios. Por eso el salmista David entendió en algún momento de su vida, y él dijo claramente, ¿verdad? Está escrito, está registrado, y él decía, prefiero estar un día en tus atrios, o sea, prefiero estar un día en la puerta del templo donde radicaba la presencia simbólica de Dios, que 1000 años fuera. O sea que él prefería estar contemplando la hermosura, prefería estar un día que 1000 años. O sea, él hacía una comparación bien impresionante, ¿verdad? Yo prefiero un día que 1000 años fuera. O sea que eso no tiene comparativa, eso no tiene equilibrio, porque lo mejor que el hombre puede hacer es tener un acercamiento a Dios, es acercarse definitivamente a Dios. Entonces, ahí Adán vivía plenamente, vivía en todas sus capacidades. ¿Por qué el hombre pierde su fuerza? ¿Por qué el hombre pierde su capacidad? Sus capacidades paternales, capacidades maternales, capacidades conyugales. ¿Por qué las pierde? No porque nosotros no fuimos enseñados, no porque no hay una escuela de padres o no porque no hay una escuela de cónyuges, sino porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Mire, hoy día si usted ve la humanidad está tan alejada, está tan apartada de Dios, ya no piensan en Dios. Miren el libro de los profetas menores, no sé si es Sofonías o Habacuc, perdónenme, pero estuve leyendo, dice la palabra que hay gente que dice, Dios no nos va a hacer ni bien y no nos va a hacer ni mal. En otras palabras, a mí no me importa lo que piense Dios. Pero dice que sobre esa gente viene destrucción repentina, porque no consideraron a Dios. Fíjese la vida de la gente que no tuvo a Dios en mente y no tuvo a Dios como algo soberano, como algo divino, como algo que es la fuente de la luz y la fuente del amor. Sus vidas no fueron agradables en esta tierra. Hoy día, desgraciadamente, el mundo ha entrado en un sistema, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, donde desgraciadamente, déjeme decirle, la consecuencia de esas acciones son las que estamos viendo ahora nosotros a lo largo del mundo entero. Entonces, es algo que nosotros como creyentes tenemos que meditar. Si supiera usted que el único o lo único que le está haciendo frente, está deteniendo todavía esta mortandad, que no sea tan desastrosa, tan extrema, pese que ya está alcanzando grados de destrucción.
Pero déjeme decirle que lo que está deteniendo es la vida de los creyentes, es tu vida, es tu acercamiento a Dios, porque tú te conviertes, la Biblia dice, nosotros somos como ministros, ¿verdad? Representantes de Dios, somos, dice, sus criaturas, somos cartas abiertas, somos sus hijos, somos referentes del cielo, y lo que está haciendo Dios por amor a sus escogidos es detener toda esta desgracia. Pero nosotros, nuestro trabajo ahora más que nunca es tener un mayor acercamiento para con Dios, es acercarnos más y más a la bendita presencia de nuestro Dios. Entonces, mire lo que dice la Biblia en toda la Escritura. Cuando Adán vivía plácidamente en el Edén, usted sabe, ¿verdad? Adán y Eva desobedecen, caen en pecado, son expulsados, o sea que hubo una separación entre Dios y el hombre. Y más adelante ya podemos darnos cuenta que el hombre tuvo una búsqueda de Dios, ¿verdad? Yo quiero a Dios. La gente, como en su ignorancia, empezó a buscar ídolos, empezó a buscar por aquí, por allá. Si usted se da cuenta, lo tremendo y lo trágico de esto es que el hombre empezó a inventar las religiones. Y la palabra religión significa, o viene de la palabra latín, religare, volver a unir, atar, volver a amarrar. Eso es religión, religare, volver a atar al hombre con Dios. Pero desgraciadamente el hombre por muchos años no pudo llegar a Dios. Tuvo acercamientos, pero no pudo llegar a Dios. Entonces el hombre, en su ignorancia y en una ceguedad total, el hombre empezó a volverse idólatra. No le hablo de nuestra cultura, no, le estoy hablando de tiempos inmemorables, le hablo de eternidades pasadas quizás, donde no existía la cultura tal y la cultura, y respetemos nuestras culturas, sino que definitivamente había una adoración directamente a Dios. Y en esa ausencia, en esa ignorancia, en esa separación que se hizo entre Dios y el hombre empezó a buscar, el hombre empezó a inventar la palabra religión, porque religión no la creó Dios. La religión no la creó Dios, es un invento de las tinieblas para que el hombre por sus esfuerzos, el hombre por sus medios, el hombre por la idolatría y el paganismo quiera, entre comillas, acercarse a Dios, cuando en realidad no puede el hombre acercarse a Dios. El hombre hizo intentos durante muchos miles de años, pero no pudo acercarse a Dios. Dios envió profetas y los profetas eran asesinados por esa gente que dice que buscaba a Dios. Lo mismo que sucede ahora, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el mensaje de Dios, pero ahora la gente está rechazando la palabra del Señor. Entonces, hasta que llegue el bendito Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando llega el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Él se entrega por nosotros, Él muere en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino que su nacimiento, su vida, su muerte tuvo connotaciones demasiado impresionantes y poderosas para nosotros, porque la palabra del Señor dice claramente que cuando Él murió, el velo del templo se había rasgado. Y eso nos da a nosotros un pie de página para que entendamos algo bien impresionante. Cuando se rasga el velo del templo, que solamente tenían acceso los sacerdotes, de tiempo en tiempo, ellos no podían accesar libremente, había demasiados impedimentos, tenían que primero ser escogidos, tenían que luego prepararse ceremonialmente a través de ritos que eran basados en el templo para que puedan entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Pero si esta persona no estaba a cuentas con Dios, pues definitivamente se moría. Este hombre no podía llegar a tener esa intimidad, ese encuentro con Dios. Entonces, el acercamiento a Dios era muy complicado por la santidad misma de Dios. Pero de repente, cuando Jesucristo nuestro Señor muere, la Biblia dice que el velo del templo se quiebra, se abren las cortinas. Entonces era un simbolismo sumamente impresionante y sumamente importante para nosotros. Es tan vital entender la muerte de Jesucristo, porque Él nos abrió, como Él mismo dice en el libro de los Hebreos, un camino vivo y nuevo a la presencia bendita del Padre. O sea que ahora usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Padre. Pues claro que sí. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que el que se acerque lo mataban o moría por la santidad que Dios representaba. Solamente se acercaba al que Dios llamaba y al que Dios escogía. Ahora
dice que todos somos nosotros llamados. Es más, la Biblia dice que está esperando Dios algo de nosotros, que procedamos al arrepentimiento. No sé si usted no conoce a Dios o usted fue muchos años al Señor, pero no tiene mucho interés o mucha importancia que usted haya ido muchos años o que usted recién se esté acercando a conocer a Dios. Aquí lo que realmente importa es que usted tenga el deseo de acercarse a Dios, porque quizás antes nos acercamos a una iglesia, quizás antes nos acercamos a un templo, quizás antes nosotros nos acercamos a una estructura, ¿verdad? A un sistema, y llegamos y aplaudimos, escuchamos el mensaje, dimos nuestra ofrenda, etcétera, etcétera. Pero no significa que usted se haya acercado a Dios, porque el que se acerca a Dios definitivamente tiene una vida que está transformada. La vida del que se acerca queda transformada, queda renovada, queda totalmente cambiada, ya no es el mismo, porque acercarnos a la iglesia relativamente era sencillo, ¿verdad? Asistir a un culto, participar de algunas reuniones, era relativamente fácil, y yo creo que por eso muchos años la gente ha estado en esta incomodidad, ¿verdad? Va a la iglesia y no ha cambiado, al contrario, está peor día tras día. Es que se acercó a un templo, es que se acercó a la gente que va a la iglesia, pero no se acercó a Dios. Ahí radicaba el problema. Entonces déjeme decirle que no importa usted cuánto tiempo haya asistido a una iglesia, no importa si usted quizás recién está asistiendo a escuchar la palabra de Dios, recién está aprendiendo a esto. Lo importante, esto se resume en esto, que debemos acercarnos a Dios confiadamente, debemos tener un acercamiento para con Dios, no solamente una idea, perdóneme el término, fantasiosa de que porque yo fui a la iglesia yo estoy bien con Dios. No funciona así. Mi vida se la nota cuando uno se acerca al Señor. La Biblia dice que hubo en la región de Gadara, ¿verdad? Donde vivía, había cerdos, habían cementerios, un lugar medio especial, pero ahí vivían, dice, 2 gadarenos, 2 endemoniados vivían ahí. Porque usted sabe, ¿verdad?, que un abismo llama a otro abismo. Un endemoniado vive con otro endemoniado, no cabe la menor duda. Un violento se atrae a otro violento, ¿verdad? Entonces es la asociación. Es como cuando en el colegio usted llegaba y lo primero que buscaba, si usted era estudioso, buscaba a los estudiosos, y si usted era uno de esos traviesos, buscaba a los más traviesos. Eso funciona, eso es así. Entonces la Biblia dice que ahí vivían 2 endemoniados gadarenos, pero cuando el Señor Jesucristo está llegando allá a la región de Gadara, dice que estos endemoniados se golpeaban. O sea, fíjese lo que hace el apartarse de Dios. Uno mismo se flagela, uno mismo se maldice, uno mismo se condena. Por eso déjeme decirle hoy día las bondades y las virtudes de las cuales nosotros podemos gozar con el simple hecho de conocer a Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es el único mediador, no hay más mediadores entre Dios y los hombres, es Jesucristo nuestro Señor. No le estoy hablando de religiones, no le estoy hablando de personajes, le hablo del único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces los gadarenos vivían en esa región cerca de los sepulcros. Fíjese, la gente que está apartada de Dios vive golpeándose, flagelándose, ¿verdad? Maldiciéndose. Dice la Biblia que vivían en los sepulcros, lugar de mortandad, donde todo es lúgubre, todo es muerto, no hay alegría en la familia, no hay alegría en la casa. Mucha gente necesitaba beber para alegrarse, ¿verdad? Hoy es viernes, Dios mío, ¿cómo estará esa gente, Padre mío? Que necesitaba una escapadita por ahí, ¿verdad? Y un viernes, ahora sí nos vamos a desestresar. Imagínense cómo estará esa gente. Cuando los gadarenos vivían en esa soledad total, vivían al lado de los sepulcros, y dice la Biblia que hasta los encadenaban. Pero eran tan fuertes la ira, la rabia, que dice que rompían las cadenas y hacían avería y media. Eran 2 endemoniados. Pero cuando el Señor Jesucristo se acerca, esto fue impresionante, y los libera de esas cargas, porque Cristo quiere liberarte de la opresión que hay en tu mente.
quiere hacer una liberación del temor que a veces está rondando por todas las calles. Es como una niebla profunda que no se ve, pero que se la siente. Mucha gente está sintiendo el miedo, pero no está sintiendo a Dios, que es más poderoso. Déjeme decirle que la luz es más poderosa que las tinieblas, que aunque haya tinieblas por todos lados, la luz va a erradicar las tinieblas, que si hay enfermedad por todos lados, Cristo es la sanidad para la gente, es la sanidad para las naciones, es la sanidad para la tierra. Por eso es que los gadarenos endemoniados, dice la Biblia que tenían legiones de demonios, no tenían uno, tenían legiones de demonios. Y una legión era equivalente, dicen algunos, como a 6,000 y otros dicen a 12,000. Entonces imagínense cuántos demonios cargaba esta gente. Entonces, Cristo el Señor, el bendito Salvador, se acerca y la Biblia dice que ellos fueron libres. Nada los podía librar, ni las cadenas que los ponían para detenerlos en sus acciones, no los podían liberar. No los podían detener. A ti cuántas cadenas te habrán puesto, a ti cuántas restricciones te habrán puesto, cuántas cosas te habrán puesto, pero no puedes. Lo que necesitas es acercarte al bendito Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. No hay otra forma de liberación, no hay otra forma de salir de esa vida tan oscura, una vida de cementerio, de muerte, de dolor. Porque si usted ha visitado un cementerio, es lágrimas, la ausencia de un ser querido, la amargura, la pena invade la vida de la gente. Y hoy día hay mucha gente que está viviendo así. No solamente por la pérdida de un ser querido, no solamente por la angustia de la enfermedad, de la pandemia que está avanzando, sino sencillamente porque hay una ausencia de la presencia del Señor. Entonces, fíjese lo terrible de todo esto, que a mí me causó impacto. Cuando llega el Señor Jesucristo, la vida de esos gadarenos jamás fue la misma. Cuando los libera, dice que los encuentra sentados en su cabal juicio y estaban vestidos porque andaban desnudos. ¿Cuánta gente andará sin sentirse amada? ¿Cuánta gente caminará sin sentirse querida, aunque tenga el esposo, tenga la esposa, tenga los hijos, los padres, pero se sienten vacíos de amor, una necesidad muy grande? ¿Sabía usted que, por ejemplo, uno de los países que muy pocos de los países que manejan estadísticas es Estados Unidos, que manejan, creo, absolutamente todo en ese nivel? Dice que la adopción de perros subió, o de animales subió hasta un 70%, porque la gente se siente sola, prefiere un animal antes que una persona. ¿No vio usted cómo llegaban los hijos a la casa y le daban todo su amor y su cariño a los perros antes que a los padres? Eso no es normal, eso no está bien, es un mal síntoma. Ahí la gente se siente desnuda, como se sentían los gadarenos en Gadara. Esta gente dice que andaba desnuda, golpeándose con piedras, golpeándose con rocas, rompiendo las cadenas. Eso era un panorama espeluznante, ¿verdad? ¿Quién iba a querer estar cerca de esa gente? Por eso, cuando tú no estás cerca de Dios, la gente no quiere estar contigo. La gente como que te rechaza. Mejor dicen, a este mejor lo tenemos de lejos, ¿verdad? Porque no es bueno vivir cerca de esta persona. Es desagradable, es antipática, es chinchosa, molestosa. No sé qué términos usará usted en su país o acá, ¿verdad? Pero lo tremendo de todo es que nadie quería estar cerca de ellos. Pero cuando el bendito Salvador Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, se acercó a ellos, Él les quitó los demonios, les quitó las cadenas, les quitó la soledad, les quitó el dolor, la aflicción, y dice que les devolvió el cabal juicio. Lo que la gente, les repito, necesita es un acercamiento a Dios. Eso es lo que necesita. Los gadarenos dice que quedaron en su cabal juicio, quedaron bien. Y mire, esto es lo sorprendente. Esto es lo hermoso, porque muchos años hemos bregado y diciendo, vaya a la iglesia, congréguese a la iglesia, vaya a una iglesia, busque la iglesia. Pero mire la sorpresa que encontramos en la palabra de Dios, que a mí me causa mucha bendición, hermano. Cuando estaba ahí el gadareno, el endemoniado, la Biblia dice que
el Señor lo mira ya en su cabal juicio, ¿verdad? Y yo me imagino que le dice, oye, y tú eras el que hacía escándalos, ¿verdad? Y el gadareno reaccionó, volvió en sí, porque hay gente que ha quedado nublada, ha quedado bloqueada por el temor, por el miedo, por la aflicción, por la pandemia, ha quedado bloqueada, ha quedado frenada, no se está desarrollando, no se está movilizando en la fe. Y una de las cosas que sí tenemos que hacer con urgencia, mi amado hermano, mi querido amigo, es movernos, pero movernos hacia la presencia bendita de nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos al Señor. Entonces, mire lo que el gadareno estaba ahí. Se acerca el Señor Jesucristo y le dice, yo me imagino, ¿verdad? Permítame un poquito soñar, imaginar, por favor. Y le dice, oye, ¿y tú que eras el que estaba endemoniado, cómo te sientes ahora? Y dice, ay, perdóname, Señor, no sabía lo que hacía. Fue una intervención divina de parte del Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo, los gadarenos no tenían la intención de acercarse a Dios, ellos estaban endemoniados. Tuvo que haber algo, tuvo que haber alguien que pueda orar para que Cristo llegue a la salvación de estas personas. Y mire lo impresionante de todo, cuando los gadarenos volvieron en su cabal juicio, el Señor Jesucristo no los mandó a las sinagogas. Él no les dijo, váyanse a la iglesia, congréguense, por favor. Hoy que hay tanta gente ahora que está con el quisquilleo, ¿verdad? Que hay que ir a la iglesia, que la iglesia, perdóneme, la iglesia somos nosotros, es usted que está ahí en su casa. No les dijo el Señor Jesús, miren gadarenos, váyanse a la iglesia, busquen un templo, asóciense, entren bajo la cobertura de fulano de tal y fulano de cual. Miren lo que a mí me llamó mucho la atención, les dice, vuélvanse a su ciudad, váyanse a su casa. Váyanse a su casa, les dijo el Señor Jesucristo. Hasta ahora no hemos logrado entender estas maravillas de la palabra del Señor. Les dijo, váyanse a su casa y cuéntenles y muéstrenles lo que hace el acercamiento con Dios. Váyanse a sus casas. Entonces déjenme decirle algo, usted que ha estado viviendo en soledad, usted que ha estado viviendo como el gadareno, encadenado a un vicio, encadenado a una debilidad, usted que ha estado encadenado a la amargura, ha estado encadenado al odio, que no ha podido dejar, y ese encadenamiento lo ha estado golpeando, ¿verdad? Porque no ha tenido noches tranquilas, no ha tenido paz en su corazón, pensando que es lo que pudo haber sido, golpeándose la mente. Déjeme decirle que el día de su liberación ha llegado por la bendita mano y la misericordia de Dios. Ahí donde usted está, el bendito Espíritu Santo, el que estaba con el Señor Jesucristo, el poder de Dios de liberación está con usted ahora para liberarlo, para romper esas cadenas, para sacarlo de esa vida de soledad, de esa vida de esclavitud, de autogolpeo, de autoflagelo, de difamación con usted mismo. Está el bendito Espíritu de Dios para liberarlo de toda esa situación, de toda esa opresión que ha vivido, de todo ese temor del cual usted ha estado siendo presa por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces la Biblia dice que cuando el gadareno estaba en aquella situación, el Señor Jesucristo lo que hizo fue, le dijo, vuélvete a tu casa. Entonces lo que usted tiene que hacer es volverse a su casa. Debe volver en sí y saber que hay una familia que lo ama, lo espera, lo quiere. Por eso todavía han estado con usted, por eso todavía están ahí batallando juntamente con usted. Y la Biblia habla de que el hombre se levantó, se fue a su ciudad, era Decápolis. 10 ciudades quedaron impactadas por el testimonio de una persona. Entonces, eso es lo que causa el acercamiento con Dios. Y mire, aquí le voy a leer una cita bíblica que hasta el momento quizá no se la ha leído, pero que es impresionante saber que cuando nosotros nos acercamos al Señor, hay cambios muy, pero muy significativos. Acercarte a la iglesia no es lo mismo que acercarte a Dios. Acercarte a gente que conoce a Dios no es lo mismo que acercarte a Dios. Lo que Dios definitivamente quiere para todos y cada uno de nosotros es que tengamos un acercamiento, que nosotros vayamos a acercarnos al Eterno, nos acerquemos al Padre que nos ha estado esperando, y que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el Hijo de Dios mismo dijo que Él era el camino, ¿verdad? Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrar encontrará delicados pastos, ¿verdad? O sea que Cristo ahora es la puerta.
Hoy no le voy a hablar de otra entidad, de otro personaje, hoy solo le voy a hablar de Jesucristo el Señor, que es el medio, que es la manera, es la única forma de la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente, como dice la Biblia, al trono de la gracia. Entonces, usted se dé cuenta qué transformaciones hay cuando uno se acerca al Señor. Se acercó, el gadareno no quiso, pero alguien comenzó a orar. Usted que conoce al Señor ya, usted que fue unos años más a la iglesia, que ha leído la Biblia, usted que tuvo encuentros con el Señor, el momento ha llegado para nosotros de poder orar, de poder interceder por estas personas, de poder clamarle a Dios y pedirle a Dios que haya una liberación sobrenatural sobre estas personas, sobre nuestra familia, ¿verdad? Sobre nuestros seres queridos que todavía no lo conocen, pero quizás viven encadenados, que haya un acercamiento del bendito Dios a esta gente, para que pueda ser liberada, para que vuelva en sí y pueda ser testimonio. Bendito Dios que te libere de la enfermedad. Bendito Dios que te libere de la pandemia. Bendito sea Dios que te va a liberar de todo dolor, de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo, ahí donde estás, por favor, no temas, no tengas el temor a lo que va a venir. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. No se olvide tu nombre y mi nombre, el nombre de nuestras familias. Hermano, a mucha gente dice que escriben los nombres en piedras con sangre para que la gente muera. Hay nombres que han sido escritos en la maldad, han sido escritos para la muerte, pero déjame decirte algo, la escritura de Dios es más poderosa y más importante, porque dice que estamos esculpidos en la palma de sus manos, y dice la Biblia que cuando Dios toma, nadie lo arrebata de la palma, de la mano de Dios, nadie es arrebatado. Por favor, toma la palabra de Dios, toma la promesa de Dios. La Biblia dice, si me olvido de ti, que se seque mi mano derecha, dice Dios. Nos tiene en el pensamiento, nos tiene en el corazón el bendito Señor Jesucristo. Dice que si me olvido de ti, mi lengua se pegue a mi paladar, dice la palabra. Nos tiene en sus pensamientos, nos tiene los cabellos contados, nos tiene la vida asegurada. Hay una vida que tienes que desarrollar, hay algo que todavía hay que hacer. No tengas temor a lo porvenir. Vence con la fe. La Biblia dice que esta es nuestra victoria, la fe que ha vencido al mundo. Vence, por favor, levántate en fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy no vengo a animarte, hoy vengo a desafiarte a que te acerques al Señor. Mucha gente cree ser religiosa por los años que ha llevado. Mucha gente cree que está bien con Dios por el cargo que ha alcanzado. Es que yo soy pastor, es que yo soy apóstol, es que yo soy evangelista, es que yo soy maestro de instituto, de escuela dominical, yo soy teólogo. Perdóneme, hay que quitarse las coronas, hay que quitarse los títulos, hay que quitarse todo lo que en nuestra mente había de conocimiento de Dios para tener un acercamiento a Dios. Cambia el conocimiento por el acercamiento a Dios. Usted tiene que hacer algo el día de hoy. Usted tiene que hacer un plan de vida nuevo, porque a grandes males, grandes soluciones, dijo alguien, hermano. Y si hay una pandemia, pues tiene que haber también un acercamiento poderoso a Dios. Mire, la Biblia dice, el apóstol Pablo decía que les llamaban a ellos, les decían que eran una plaga, que eran una pandemia. Ay, hermano amado, si usted está temiendo de la pandemia, que el diablo comience a temblar de la pandemia que se va a levantar, de los hijos y las hijas de Dios, los hijos de la luz que somos nosotros, y vamos a levantarnos y vamos a emerger como una luz deteniendo todas estas tinieblas. Mire, si usted no sabía, aquí le doy una información que le va a llamar la atención. Hace un par de meses, creo, no estoy informado de la fecha, pero sí se reunieron todos los colectivos, hicieron un lobby, los colectivos de los LGTB. ¿Y sabe qué sucedió? Se reunieron, no sé si es en Colombia o es en Canadá, perdónenme, pero voy a revisar la información. Y se reunieron todos ellos y dijeron, muy honestamente, tenemos 3 problemas, dijeron. El primer problema es que traemos la agenda muy retrasada. Es que nuestras leyes, lo que nosotros pensamos, ya deberían ser leyes y deberían estarse aplicando en Latinoamérica. El segundo gran problema, no habíamos tomado en cuenta los evangélicos, porque a las demás religiones le hablamos a la cúpula mayor y los demás acá están callados, pero tenemos un problema.
Dijeron, ¿verdad? Así como dicen los que estaban en el espacio: Houston, tenemos un problema. Y ellos dijeron: tenemos un problema, nos encontramos que algo está obstaculizando esto. Los evangélicos, aunque no tienen una sola cúpula, se han puesto delante y en pie. Bendito Dios, hermano amado, que hasta el día de hoy las cosas no han avanzado, porque hay gente que le ha creído a Dios, porque hay gente que todavía se acerca a Dios, hay gente que guarda los principios y los valores no modernos, eternos de la palabra de Dios. Bendito Dios, porque todavía hay gente que está viviendo en santidad y está levantándose en pie de guerra, en pie de intercesión, en pie de oración, en pie de lucha, en fe, tomando las armas de la luz y deteniendo lo que usted ni siquiera se imaginaba hasta el día de hoy. Entonces dijeron: número 2, tenemos un problema, los evangélicos que nos han hecho la guerra. Y número 3, tenemos que tomar acciones. O los destruimos o los vamos a contaminar. Por eso usted se va a dar cuenta que hay mucha gente dentro que se llamaba cristiana, está empezando a tener declaraciones terriblemente desastrosas contra el verdadero evangelio, llamándose cristianos, llamándose pastores. Yo le vuelvo a decir el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, su vida vale mucho. Vale tanto que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted viva una vida de comunión y de acercamiento con Él. Acérquese al trono de la gracia. Mire, usted no sabe lo importante que es vivir conectado a la fuente de la vida, a la fuente de la salvación, a la fuente del amor, a la fuente de la comprensión, a la fuente de la ternura, que es Dios mismo. La Biblia dice que porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esta conexión se va a detener. Esa conexión no va a avanzar. ¿Sabe por qué? Porque la gente está viendo la maldad. Voltee sus ojos. Hay un Dios sobre los cielos que nunca ha perdido el control de las cosas. Hay un Dios que todo lo que ha hecho y lo que ha querido lo ha hecho, dice su palabra. Hay un Dios que está pacientemente esperando la manifestación de los hijos de Él. Nosotros está esperando que nos vayamos a manifestar, pero primero en un acercamiento impresionante con Dios. Por eso no es tiempo solamente que usted lea la Biblia, haga oraciones por aquí, por allá, aparezca en el Facebook. No. Es tiempo de que usted se cierre en el cuarto, como dice la palabra, ¿verdad? En el secreto de Dios. Busque a Dios en el secreto. Y Dios, que lo ve en el secreto, lo va a recompensar en lo público. Oremos por aquellos que tienen necesidades, pero acerquémonos a Dios. Vayamos a tomar un pedazo del poder de Dios. Vayamos a tomar un pedazo de la gracia de Dios, un trozo de la salvación, un trozo de la misericordia de Dios. Seamos portadores de la gloria de Dios. Seamos portadores de la presencia de Dios. Tomemos esa gloria, esa luz, tomemos esa sanidad, las llagas de Cristo, y vayamos a otorgarlas a aquellas que la necesitan. Seamos portadores de bendición. Usted conviértase en un portador de buenas noticias, así como los gadarenos llegaron a sus casas. Solo Dios sabe cuántos años estaban endemoniados, estaban enloquecidos. Solo Dios sabe cuánto su familia los extrañaba, pero cuando volvieron vestidos en su cabal juicio, volvieron a dar testimonio que había uno más grande y más poderoso que los demonios, los 12,000 demonios que estaban en ellos, que era Cristo, el bendito Señor Jesús, el que dio la vida por nosotros. Por eso, mire, déjeme decirle algo que es bien importante. En el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 8, nos habla de este acercamiento. Les repito, lo que Dios desea, lo que Dios quiere es tener esa comunión con el ser humano, con su creación, con que lo han reconocido, sabiendo que Jesucristo es el camino. Dios quiere tener una comunión contigo. No se olvide, Dios quiere tener ese acercamiento con usted. Mire, por eso había el Edén. Ahí estaba Dios. En la tarde, en la frescura, se visibilizaba Dios, porque Dios está en todas partes. Se visibilizaba a Dios y empezaba a hablar con Adán, le empezaba a ministrar. Yo creo que era una relación tan hermosa que yo creo que caminaban juntos. Yo creo que Dios, como buen padre, abrazaba a Adán y lo llevaba a caminar por el Edén, a mostrarle cosas que quizás él no las había visto. Fue glorioso, es algo hermosísimo lo que había. Pero el pecado es lo que destruye nuestra relación y nuestra comunión con Dios. El pecado es lo que aniquila
aniquila nuestra relación con Dios. El pecado es algo que destruye ese camino, ese conducto que hace que lleguemos al Señor. Y si alguien ha pecado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y le dije que arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de actitud y cambio de dirección. Arrepentimiento. Lo que hacías, no lo hagas más, le dijo el Señor a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Eso se llama arrepentimiento, para que otra cosa peor no te venga. Vete y no peques más. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, el verso número 8. Dice la palabra: acercaos, dice a Él, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es muy bonito, ¿verdad? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, dice. Limpien vuestras manos, pecadores. Y ahí dice: lávense las manos, pecadores. La misma versión parece. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, los de doble corazón. Entonces lo que Dios está diciendo es que nosotros podamos acercarnos al Señor. Mire, definitivamente Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para el cual nosotros debemos entender. El deseo de Dios es que usted esté cerca. Mire, no sé, pero por lo menos aquí en nuestro país, en Bolivia, donde estamos nosotros, y especialmente en la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, específicamente la ciudad más alta del mundo, dicen, hermano, no lo he comprobado, pero sí que aquí sí que se respira celestial, hermano. Estamos muy alto, 4.010 metros sobre el nivel del mar. Es demasiado alto. Aquí falta oxígeno. Aquí el coronavirus, hermano, creo que también le faltó un poco de oxígeno. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que sea cancelada toda enfermedad y maldición sobre la vida de todos los que hemos creído. Pero mire, hermano, aquí en esta ciudad tan elevada, desde aquí, hermano, usted puede ver, la mayor parte de las casas son casi edificios, 3, 4, 5 pisos, 3, 4, 5 pisos. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos una costumbre. No sé si será buena, no sé si será mala, ya, hermano. Es que la gente construye de pisos para que todos sus hijos vivan en un piso. No quieren desprenderse de los hijos, hermano. Mire, hay un cariño, hay un afecto que quieren tener al hijo, pero cuando el hijo se case, pues alas le crece y tiene que volar, no le queda otra. Pero un padre no quiere que sus hijos crezcan, no quiere que sus hijos se vayan. Mire, cuando yo era pequeño, hermano, mi papá llegaba a la casa, él era policía. Pero un policía, hermano, era uno de los pocos, ¿verdad? Honesto, buena gente, colaborador. Una bendición de padre tuve yo, así como usted. Entonces mi papá llegaba de su trabajo, llegaba con su uniforme, se quitaba la pistola, hermano, se quitaba lo que podía y me decía, véngase, y luchábamos, hermano, nos botábamos a la cama, era la lucha libre que teníamos, ese era nuestro juego, ¿verdad? Pero cuando ya crecimos, ya, hermano, yo ya me casé, mi papá ya dejó la policía, estaba en la casa, yo llegué un día, ya yo llegué con mi hijo, hermano, y le dije, papá, ¿cómo estás? Y me agarró, me dijo, deja a tu hijo ahí, ya, y véngase, y quiso otra vez luchar conmigo. Pero él no se dio cuenta que yo ya estaba grande, yo ya tenía un hijo, él ya era un abuelito, y él todavía como que véngase. Es que para los papás, cuando yo ya tuve hijos, entendí algo, que para los papás los hijos no crecen, como que necesitan todavía de nosotros, como que, ¿cómo se va a ir, verdad? Y ese sentimiento, y la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más no Dios? Y lo que Dios quiso y lo que Dios quiere es que vivamos en una comunión, en un acercamiento pleno con Él. Constantemente estemos viviendo, acercándonos, hablándole, contándole a Él nuestra vida, desahogándonos. Esto es lo más bonito. Y con esto yo quiero terminar esta mañana. Mira lo impresionante de todo esto, que a mí me llama mucho la atención. La Biblia dice, hermano, que había una familia, ¿verdad? Una familia que, bueno, por azares de la vida, ya por razones de crecimiento, creo yo, uno de ellos dice, yo me voy a la casa. La famosa historia del hijo pródigo. Pero cuando él se va, hermano, usted sabe, no le va muy bien. Por eso mi consejo esta mañana, no te apartes del Señor, que no se endurezca tu corazón. No porque la situación sea difícil, hayas perdido un ser querido. No eches la culpa al Señor. No pienses que todo esto es una desgracia
y que tú no puedes seguir adelante. No le eches la culpa al Señor, no le eches la culpa a la gente, no le eches la culpa a la economía, a la situación, no le eches la culpa. A veces la gente se aleja de Dios porque quiere, sencillamente. El hijo pródigo se fue, se alejó, y dice la Biblia que se fue a malgastar sus bienes. Solo Dios sabe en qué, ¿verdad? Pero cuando ya lo hubo malgastado todo, cuando el hombre ya no tenía de qué vivir, de qué comer, dice que el hombre empieza a desear la comida de los cerdos. Estaba dispuesto a hacer cosas que antes no hacía. Pero dice la palabra que en medio de ese chiquero donde vivían los cerdos, dice que vuelve en sí, así como el pródigo. Hoy día yo, en el nombre de Jesucristo, quisiera que vuelvas en sí. Hoy le hablo a tu espíritu, hoy le hablo a tu alma. No le hablo a tu gnosis, a tu mente, no. Porque esa puede estar muy mal grabada, muy mal conectada, muy mal, ¿qué le digo? Muy mal programada, si vale el término. Hoy le hablo a tu espíritu para que vuelvas en sí. Vuelve en sí. El Señor te necesita. Vuelve en sí. Porque el lugar donde estás no es el lugar que Dios había diseñado para ti. Vuelve en sí. Estamos a tiempo. Vuelve en sí. Y haz memoria que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Vuelve en sí. Porque en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, hay fiesta, hay alegría, hay gozo, y especialmente el Padre te ha estado esperando. El Padre te ha estado necesitando. El Padre te ha estado extrañando. Y la Biblia dice que cuando estaba el hijo pródigo ahí deseando la comida de los cerdos, estaba deseando comer un poco las algarrobas, la comida más, las sobras. Porque eso es lo que hay cuando nosotros no estamos cerca del Señor, sobras. Eso es lo que hay, mugredad. La Biblia dice en el libro de este mismo apóstol Santiago, dice la palabra, que cuando uno vuelve atrás, se vuelve como los cerdos a revolcarse en los lodos, en los cienos. Por eso miren, cuando la gente se aparta del Señor, sucede algo bien terrible. Vuelve a lo que antes hacía. Entonces, el hijo pródigo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. Vuelve en sí hoy día tú. Yo te aconsejo, yo te animo, le hablo a tu espíritu en el nombre del Señor Jesús. A través del Espíritu de Dios que está en ese lugar donde tú estás, allá en tu casa, postrado en tu cama, con el temor invadiéndote, o quizás estás con tu familia alrededor de una mesa ya. A ti te hablo, vuelve en sí, que hay muchas cosas que has estado haciendo y no han sido las correctas. Vuelve en sí en el nombre del Señor Jesucristo. Despiértate tú que duermes, que la luz de Cristo te alumbre. Vuelve en sí en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el pródigo, el que se había ido, volvió en sí y dijo: volveré. Es hora de volver a la comunión, es hora de volver al amor de Dios, es hora de volver a la misericordia de Dios. Dios no ha levantado su mano en juicio contra ti, Dios no ha levantado su mano en condenación hacia ti. Dios está levantando las manos, llamándote y abriendo los brazos para esperarte, porque todavía hay tiempo de salvación, porque todavía hay tiempo de restauración, hay tiempo de liberación, hay tiempo de sanidad. El Padre te está esperando en la casa. Por favor, vuelve en sí y vuelve a casa. La Biblia dice, hermano, que el pródigo se levantó y él, volviendo en sí, dijo: volveré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Vuelve a tu casa. Ahí te están esperando. Vuelve a tu hogar. No prepares las maletas para irte. Quédate en casa. Quédate con tu familia. No te hablo por la pandemia, te digo: quédate con los tuyos. No tires a la borda años de matrimonio, no tires a la borda años de amor, años de cariño. No los tires a la borda. Eso sencillamente dará a entender que tú te apartaste de Dios. Y no digas: es que yo estoy bien con Dios. No, vuelve en sí, vuelve a casa, estate con los tuyos, con los que Dios te dio desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Esa es la familia con la que empezamos y es la familia la misma con la que vamos a terminar la vida. Vuelve en sí. Cuando la Biblia dice
que el hijo pródigo volvió en sí, dijo: Padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Se convirtió en un indigno. Y la palabra dice que cuando volvió a casa, el padre lo estaba esperando. Mire, Dios te ha estado esperando. No sé cuántos años tengas, no sé en qué lugar del planeta vivas, no sé en qué lugar te encuentres, pero déjame decirte que Dios te tiene marcado en el corazón. Y cuando Dios mira algo, nadie le quita ese pensamiento y esa intención. Le dijo a Abraham, su siervo: el Padre, te daré esa tierra, la tierra prometida, te la voy a dar. Pasaron años, es verdad, pero su pueblo Israel hasta el día de hoy vive en la tierra prometida. Porque todo tiene su tiempo. La Biblia dice: todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y ya llegará tu hora, ya llegó tu hora. Este es tu día para que vuelvas a la casa del Señor, para que vuelvas a la presencia del Señor, para que vuelvas a la comunión, a la intimidad con Dios. Este es tu día. Mañana no, este es tu día. Y la Biblia dice, lo que a mí me impresionó: corrió, volvió a la casa del Padre. El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. El Padre no lo fue a buscar. Por eso dice la Biblia aquí en Santiago: acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Lo que Dios está esperando, que tú te acerques. El Padre no lo fue a buscar. El Padre está esperando. El Padre se quedó donde tú un día lo dejaste. El Padre se quedó quieto esperando que el Hijo vuelva. El Padre no busca, el Hijo regresa. Y si realmente tú eres hijo de Dios, vuelve a la casa de tu Padre, a la casa del Dios eterno, a la comunión del Altísimo, a la casa del Eterno, a la comunión del Todopoderoso, del Shaddai, el que nos alimenta, el que nos amamanta, el que nos apacienta, el pastor de nuestras almas. La Biblia dice, hermano amado, que cuando volvió, el Padre lo vio. Por eso dice Santiago: acérquense a Dios. El primer paso lo das tú, no lo da Dios, porque Él ya dejó a Jesucristo, su Hijo, como camino. El Padre ya dejó a Jesucristo como la puerta. El Padre ya dejó a Jesucristo como la vida. Da el paso el día de hoy. Yo te animo en el nombre de Jesús a que des el paso el día de hoy. Cuando la Biblia dice que el Hijo estaba volviendo, ya estaba de camino. El Hijo hizo el gran camino, ¿verdad? El gran viaje. El Padre lo vio de lejos. No, sería unas 2 cuadras, 1 cuadra, no lo sé, aproximadamente. Pero el Padre, cuando lo ve y ve que el Hijo hizo el camino largo, kilómetros y kilómetros de viaje, sin comida, esforzándose. No te digo que este sea tu último esfuerzo, pero este tiene que ser tu mejor esfuerzo para volver al Señor. Y cuando el Hijo estaba regresando, el Padre corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Qué figura más impresionante del retorno de los hijos de Dios a la presencia, a la intimidad con el Padre. El Padre no lo juzgó, el Padre no lo criticó. El único que hace eso se llama la religión y los religiosos. El Padre no lo condenó, el Padre no lo castigó, el Padre lo besó, lo abrazó y dijo: este es mi Hijo amado, el que estaba muerto ha vuelto a la vida. Esa es la manifestación de la presencia, la intimidad con Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y al estar con Él volvemos a la vida, vuelve el gozo a nuestros rostros, vuelve la alegría, vuelve la paz, vuelve la salud, vuelve la tranquilidad, vuelve las fuerzas para seguir batallando. Si alguien está atravesando este problema y es positivo, Dios va a devolverte las fuerzas para que pelees. Dios te va a dar las fuerzas para que luches, para que te pongas en pies, porque tu vida está en las manos del Señor Jesucristo. Tu vida está en las manos del Eterno. Ocúltate, aférrate bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice que el Padre hizo fiesta. El Padre dijo: hagamos fiesta porque este mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. No dijo: este mi hijo que estaba perdido en drogas, en alcohol. No, él dijo: estaba muerto. Y todo aquel que está apartado del Señor es como un muerto realmente. Dijo: este mi hijo que estaba así ha vuelto a la vida. Maten al cordero más gordo, maten al becerro más gordo, hagamos fiesta. Cámbienle la ropa a mi hijo,
pónganle la mejor ropa, pónganle calzados. Y el padre le dio un anillo de restitución. Y él le dijo: Padre, yo no soy digno de llamarme tu hijo. Él no llegó con ínfulas, ¿verdad? Me tienes que dar. No, él llegó y dijo: no soy digno. No soy digno. Y el padre dijo: este es mi hijo. Hazme uno de tus obreros, hazme uno de tus jornaleros. Yo no merezco llamarme tu hijo. Yo fallé porque vino pensando en el camino lo que hizo el hombre. Pero el Padre, en la misericordia, extiende su amor, extiende su gracia. Y la Biblia dice, mi amado hermano, mi querido amigo, que ese día hubo fiesta en la casa del Padre. Porque no hay fiesta si no todos estamos completos. La Biblia dice que está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para que la fiesta sea completa. Por eso en el día de hoy yo te animo y te bendigo a que vuelvas a la casa del Señor. Permíteme orar por tu vida, permíteme orar por tu salud, permíteme orar para que Dios pueda hacer una obra poderosa sobre tu vida. Porque yo he creído que si nosotros estamos ante la presencia de Dios, podemos no solamente acceder a su gracia, sino a su sanidad, podemos acceder a su salud. Permíteme orar por tu vida y bendecir tu corazón, bendecir tu cuerpo si ha sido tocado por la pandemia. En el nombre de Jesús. Un virus es algo muy, muy microscópico, pero Dios es el Todopoderoso. Nuestras vidas están en sus manos. Tu vida, mi vida están en sus manos. Nuestros días están contados, pero en el calendario de Dios. Y déjame orar por ti y bendecirte. Bendecir tu vida. Bendecir tu cuerpo, tu salud, y pedirle y rogarle al Eterno, al bendito Espíritu de Dios y al Padre, que envíe sus ángeles para una operación sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, extiendo una oración sobre todos y cada uno de tus hijos y tus hijas que están al otro lado, Señor, escuchando, recibiendo tu palabra. Así como tú le dijiste, bendito Dios, a este hombre, al centurión: vamos a tu casa. Y el centurión dijo: no soy digno de que entres a mi casa, envía la palabra, envía la palabra. Y el Señor Jesucristo envió la palabra de sanidad. Hoy, en el nombre de Jesucristo, envió la palabra de liberación hasta donde tú estás. Envió la palabra de salud a tu cuerpo. Envío la palabra de restauración a tus órganos, tus pulmones, tu sangre, tu oxígeno, en el nombre de Jesús. Envío la palabra de salud hasta donde tú te encuentras. Hasta tu cabeza sea restaurada. Todo dolor en la cabeza sea quitado en el nombre de Jesucristo. Enviamos la palabra y hay ángeles movilizándose en obediencia a la palabra de Dios. Ellos ejecutan su palabra. Señor, envía ángeles donde ellos están ahora, donde están los enfermos, los debilitados, los afligidos, los angustiados. Envía ángeles, Señor, a ejecutar tu palabra de restauración, de sanidad, de liberación, de fortaleza, en el nombre de Jesús. A todo solitario, que tu presencia lo inunde y que tu presencia lo abrace, lo vaya a acompañar en el nombre de Jesucristo. Señor, envío la palabra de salud. Envío la palabra de sanidad a sus cuerpos. Envío la palabra de fortaleza. En el nombre de Jesús enviamos, Padre, ángeles que lleven recursos espirituales, recursos emocionales y que lleven recursos materiales, Señor. Aquel que ha estado viviendo en aflicción y en estrechez económica, Padre, milagrosamente enviamos la palabra de prosperidad, la palabra de bendición en el nombre de Jesús. Haya sobre ellos vida, haya salud. Bendigo tu mente, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sea bendito ahora en el nombre de Jesús. Así como el gadareno recibe liberación, recibe sanidad, recibe restauración, vuelve en sí en el nombre de Jesús. Se ha quitado todo velo de tu mente, se ha quitado todo estorbo de tu camino, todo tapón de los oídos. En el nombre de Jesucristo, vuelve en sí, arrepiéntete, busca al Señor en el nombre de Jesús. Haya restauración en tu vida, haya libertad en tu alma ahora en el nombre poderoso de Jesucristo.
El mismo Jesucristo, Señor Todopoderoso, que estaba aquí en tierra, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no cambia. Él sanó y Él está sanando. Él levantó muertos y lo va a hacer. Él dio vista a los ciegos y lo va a hacer. Él dio de comer a los necesitados y lo va a hacer. Porque es el mismo, Él no ha cambiado. Vuélvete al Señor. Da el paso. Yo te bendigo, yo te animo en el nombre de Jesús. Que haya sobre ti una carga de amor sobre tu vida. Que seas quitado de todo yugo de esclavitud. Que se te quite toda carga de opresión. Todo temor sea borrado de tu vida. Y que el amor inunde tu corazón. El perfecto amor eche fuera el temor. El amor de Dios venga sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te cubro con la sangre del Cordero. Y seamos todos nosotros escondidos tras la bendita cruz de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Los bendigo, mis amados hermanos, con todo mi corazón. Que el Señor extienda su mano de poder sobre ustedes. Que el Señor pueda alcanzarlos. Mientras tanto ustedes den el paso de fe, den el paso a volver a esa comunión con el Señor. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. A partir de mañana estaremos orando todos los días a través de este medio para que podamos orar por aquellas personas que están delicadas de salud. Hagamos una intercesión, unámonos en oración. Lo hemos estado haciendo, creo, de forma personal. Hemos estado intercediendo. Tenemos grupos de intercesión que han estado batallando por todas aquellas personas que están delicadas de salud, pero vamos a intensificar nuestra oración, vamos a pedirle a Dios que descienda esa respuesta, ese fuego del cielo, porque no podemos terminar avergonzados, tenemos que terminar en gloria, en el poder, en la manifestación de Dios, porque le estamos creyendo a nuestro Dios. Levantémonos en fe, en victoria, levantémonos en paz. Un abrazo, mis amados hermanos, les envío de parte de mi esposa, el mío, que les manda saludos mi esposa. Anoche estuvimos en una media vigilia, tuvimos tiempos muy bonitos de compartir la palabra con nuestro hermano profeta desde Guatemala y varios hermanos de aquí también tuvimos el privilegio de conectarnos. Estuvimos visitando unas familias también, nos sentimos bendecidos, enviamos un abrazo y un saludo hasta donde usted se encuentra. Que la paz de Dios reine en su corazón, que lo guarde y que lo cuide. Que Dios lo bendiga y el Señor lo pueda restaurar. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima, mis amados.